oficina de creación del cómic, yo soy Granda, bienvenidos a mi estudio, desde donde enseño mis técnicas de cómo crear cómics. ¡Empecemos! En este video voy a explicar un punto que no expliqué en los videos pasados, en donde estuvimos viendo cómo dibujar rostros y las diferentes características de los rostros, tales como la nariz, la boca, los ojos, todo aquello. Estamos dibujando los rostros utilizando un método que a mí me gusta llamar como de referencia anatómica, en donde utilizamos la base del cráneo para hacer todos los rasgos del rostro. Uno de los motivos por los cuales la gente se confunde dibujando rostro es porque en verdad, aunque tenemos muchas características en el rostro, pues muchos relieves, los ojos, la boca, todo esto, generalmente se piensa en el rostro como algo plano. Entonces lo que hace es que es difícil ubicar los diferentes rasgos en la esfera que tenemos de construcción del rostro. Por eso me gusta utilizar ese método de relaciones anatómicas, porque el cráneo tiene muchos más relieves y muchas más formas, muchos más volúmenes que la cara como tal. Entonces es fácil hacer el cráneo primero y sobre ya la topografía del cráneo ubicar los diferentes rasgos del rostro, que es lo que yo hago generalmente utilizando esas relaciones anatómicas. Y también hay otros métodos, que es el de las medidas canónicas, que es algo que se utiliza mucho. Hay varios métodos que lo utilizan, en donde podemos tomar las diferentes medidas del rostro para ubicar los rasgos, ya sea, como les decía, tomar esa esfera, partirla a la mitad, tomar las medidas de los ojos como el ancho de la cabeza. Esas medidas pueden ser muy útiles al principio para poder aprenderse las proporciones anatómicas del rostro, pero me parece que no es muy útil a largo plazo, ya que en verdad solo funciona para dibujar rostros de frente y dibujar rostros de perfil. Pero cuando se utilizan rostros ya sea de 3/4, incluso un rostro desde arriba, un rostro desde abajo, o en cualquier otro escorzo, es mucho más difícil utilizar estas medidas para poder hacer una construcción correcta del rostro. Entonces lo que quiero hacer en este video es que vamos a ver cómo en verdad se puede construir diferentes rostros, teniendo presentes los volúmenes del cráneo, pero sin utilizarlos como base como tal. Eso es algo que se puede utilizar más adelante cuando ya hayamos practicado bastante las relaciones anatómicas y también las proporciones canónicas. Cuando nos sepamos esto, o al menos la base de esto, ya podemos empezar a trabajar nuestra construcción de rostros como lo hace cualquier otro dibujante cómic. En verdad no se empieza con una base, con medidas, ni tampoco con el cráneo, sino que el principal objetivo de la creación de rostros es que sea un rostro atractivo, que sea un rostro interesante. Cuando digo atractivo no quiero decir bonito, sino que sea un rostro que llame la atención. Básicamente este video lo voy a explicar literalmente con plastilina, para que lo vean cómo se pueden ver los diferentes volúmenes que forman el rostro. Acompañando el dibujo, a un lado va a estar una forma rudimentaria que hice en plastilina de los volúmenes de ese cráneo que estoy dibujando. Y al final de cada dibujo puedo estar dibujando también encima del rostro ya construido y terminado el cráneo, para que vean cómo se aplica esa construcción anatómica. Y para que hagan la comparación del dibujo del cráneo y también de la forma de plastilina que tengo, para que vean la aplicación de volúmenes. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en estos tres ejemplos que voy a dar, voy a construir tres rostros, tal como los construyo yo, como los dibujo yo. Se van a dar cuenta que siempre utilizo la base de la careta, que hablo de hacer la esfera del cráneo, hacer una careta y sobre esa careta ya construir los rasgos. Yo ya tengo experiencia dibujando, entonces ya puedo construir los rasgos del rostro con esos simples elementos, sin tener que pensar en las relaciones anatómicas. Pero voy a mostrar en estos ejemplos que una vez que se tiene el rostro ya construido, podemos tomar ese rostro y aplicarle las relaciones anatómicas. Entonces voy a manejar estos tres ejemplos, voy a estarlos dibujando de nuevo, haciendo la construcción del rostro normal como yo la hago, simplemente con la estructura básica de la careta y la esfera de la cabeza, sin ninguna otra medida, más que de pronto pues obviamente el indicar la línea por donde va la mitad de la cabeza y de pronto la línea de los ojos, no más. Sobre eso va a hacer la construcción de los rostros. A medida que voy dibujando, también entonces en la ventanita de al lado, aparte de las fotos con los diferentes ángulos de este modelo de plastilina que hice, también voy a ir rotando un video para que vean cómo esos volúmenes cambian, cómo es la cabeza en los 360 grados. Es un ejercicio muy interesante hacerlo en plastilina, pero la idea es que puedan llegar con el tiempo a interiorizar estos volúmenes y hacer este giro de cabeza o este giro volumétrico totalmente en la cabeza, de modo que puedan sentarse a dibujar y desde el ángulo que lo quieran dibujar puedan hacerlo, ya teniendo la cabeza interiorizada como es esa figura tridimensional. Esta forma de pensar lo que nos va a ayudar es siempre tener presente esa tridimensionalidad que insisto tanto al momento de dibujar. Cuando estemos dibujando tenemos que pensar en tres dimensiones, no que estamos haciendo objetos planos
sino objetos volumétricos. Este ejercicio de la plastilina es algo que quizás puedan hacer si quieren hacerlo. No tiene que algo muy elaborado, como pueden ver los modelos míos son muy sencillitos. Simplemente quería mostrar esas diferentes áreas que hablo tanto de que tiene el volumen del cráneo. El mentón, la quijada, la nariz, los pómulos, el cráneo, todos esos volúmenes los tengo resaltados en diferentes colores para que sea más fácil apreciarlo. Y ya diría que observen este ejercicio con los 3 ejemplos que doy. Los 3 ejemplos van a ser iguales. Voy a hacer la construcción básica de la cabeza, la careta. Encima de eso voy a montar los rasgos de un diseño de un personaje. Y finalmente, cuando tenga el personaje listo, voy a hacer la construcción del cráneo encima del rostro del personaje. Cuando yo estoy dibujando, si quiero mi personaje ya teniendo la base del personaje, ya sabiendo cómo es la estructura del cráneo, si en algún momento del dibujo me siento embalado, me siento encartado, no sé cómo manejar alguno de los ángulos del rostro o alguna pose, ahí sí recurro a la construcción del cráneo. No siempre que dibujo primero el cráneo, no. Hago lo más básico del dibujo, que de nuevo es la esfera, la careta, y sobre ese hago todos mis bocetos. Solo utilizo la construcción del cráneo cuando ya entonces me siento que no soy capaz de dibujar un ángulo. Ya sabiendo esos volúmenes que tiene el cráneo, teniendo ese conocimiento, y habiendo interpretado el rostro que hice, el rostro que diseñé, ahí sí utilizo esa estructura craneal para hacer diferentes ángulos. Me parece mucho más práctico utilizar la construcción de nuestro rostro utilizando las proporciones del cráneo, las proporciones anatómicas. Pero tampoco quiero que esto se vuelva un impedimento al momento de la creatividad, se vuelva como una muleta cuando estamos dibujando. Me parece a mí que lo más importante cuando estamos dibujando es tener en cuenta los volúmenes del rostro, vuelvo a insistir, teniendo en cuenta mucho los diferentes rasgos y diferentes volúmenes y formas que tiene el cráneo, pero eso que sea más como una ayuda. Lo mismo que las medidas canónicas, que sea lo que nos sirva para poder aprender las proporciones y para poder aprender los diferentes proporciones que tiene el rostro y las relaciones que tienen unos rasgos con otros. Pero en verdad, cuando estamos construyendo un personaje o cuando estamos dibujando nuestros rostros en verdad para cómics, eso puede ser una especie de barrera para nuestra creatividad. Pueden ver que no importa el tipo de cabeza que estemos haciendo, no importa el tipo de rostro que estemos haciendo, podemos exagerar como queramos y podemos utilizar esas proporciones ya aplicadas al cráneo. Entonces lo que estamos haciendo es diseñando primero un personaje sin restringirnos por la anatomía. Primero va el diseño del personaje. Una vez que esté diseñado el personaje, ya sí se le aplica anatomía para ver si las proporciones coinciden, si las relaciones entre los diferentes rasgos quedan bonitos y quedan atractivos, y además si es posible seguirlo dibujando de esta manera. Bueno, finalmente entonces lo que les quiero decir es que lo importante cuando estén dibujando rostros, cuando estén dibujando personajes, cuando estén dibujando cráneos, es que no se limiten. No se limiten por la anatomía del personaje, no se limiten por las proporciones, no se limiten por los rasgos canónicos, ni nada por ese estilo, sino que quiero que dibujen con total libertad. Diseñen su personaje, diseñen su rostro tan extraño como quieran, con las proporciones que quieran. Lo importante y el secreto en verdad para que los rostros no funcionen en los cómics es que una vez que se construyó el personaje, ahí sí le apliquemos de alguna manera todas esas relaciones anatómicas para poder entender los volúmenes que conforman ese rostro. Eso es lo importante. Vamos a tomar el personaje ya diseñado y sobre el personaje vamos a aplicar anatomía, vamos a aplicar nuestros conceptos de anatómicos, nuestros conceptos de volumen para interpretarlo, y así cada vez que dibujemos el personaje va a tener consistencia, que es lo importante.
No importa si tiene la nariz larga, si tiene la quijada muy grande, si tiene los ojos demasiado grandes. Eso canónicamente se podría decir que es desproporcionado. Pero no nos importa. Muchas veces cuando estamos dibujando, lo que queremos es hacer esa exageración. Hacer los personajes incluso un poquito desproporcionados. No siempre pegándonos a la realidad, sino que queremos que sean interesantes. Una vez que tengamos el personaje interesante, ya ahí sí le aplicamos la anatomía para generar consistencia, que es lo importante, que siempre que dibujemos el personaje sea igual. No importa de qué ángulo lo dibujemos, el rostro siempre tiene que ser el mismo rostro. Para eso es que aplicamos la estructura anatómica, porque la estructura anatómica, no importa si el personaje mira hacia arriba, si cierra los ojos, si abre la boca, si se ríe, la estructura ósea nunca va a cambiar en el personaje. Entonces una vez que tengamos el personaje, diseñamos su estructura anatómica. Espero que estos videos les hayan servido bastante. Como les digo, lo importante es que no se limiten. No se limiten si ustedes dibujan caricaturas, si dibujan cómics, si dibujan realistas, si dibujan manga. No importa qué estilo dibujen, pueden utilizar esos principios para que sus personajes sean mejores, para que el dibujo del rostro sea mejor, incluso sea más fácil con el tiempo. De nuevo, si se embalan con algún ángulo, si no son capaces de dibujar en un ángulo, esto los puede ayudar. La estructura anatómica, la estructura del cráneo los puede ayudar para dibujar el personaje en cualquier ángulo. Espero que este video en verdad les sirva mucho, que entiendan el concepto de tridimensional, entiendan el concepto volumétrico, que quiero que en verdad interioricen. Siempre que dibujen vamos a estar dibujando volúmenes, formas, no planos. Es lo más importante de todo. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido y no se olviden practicar bastante. Espero que toda la serie les haya gustado bastante y les sirva para mejorar su dibujo de cabezas y rostros. No siento más, nos vemos. Chao.